Bueno, vamos a transitar un programa con mucho contenido, con muchas ideas, y para eso lo hemos convocado esta noche a Augusto Costa, que ya está con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Julián. Bueno, Augusto es ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Es alguien que sabe mucho de precios, que sabe mucho también de programas contra la inflación. Ha demostrado, la verdad, un conocimiento muy grande, y vamos a hablar de todo eso también. Digo, si a usted le preocupa lo que pasa en la Argentina en materia inflacionaria, si le preocupa el día a día, y por supuesto que sí, bueno, también de ese tema vamos a hablar. Augusto, ¿te preocupa en este momento de la Argentina con respecto a la pandemia, con respecto a la economía? Sí, me parece un momento crucial para poder entender de qué forma podemos, tanto desde el sistema político, yo te escuchaba recién comentar, estar a la altura de las circunstancias, pensando que no hay un manual para manejar una pandemia, que todos los gobiernos del mundo tuvieron que ir aprendiendo, tuvieron que ir desarrollando medidas, y cuando uno, con la experiencia de este año largo, año y 3 meses, desde que llegó el coronavirus a Argentina, uno puede ir revisando determinadas cuestiones que, como se dice comúnmente con el diario del lunes, uno hubiese hecho otra cosa. Pero lo que estamos haciendo es todos los días, en un contexto de incertidumbre absoluto, desde el gobierno nacional, provincial, los municipios y de toda la gestión, tomando medidas para cuidar la salud de la gente, para acompañar a los sectores más necesitados y para acompañar a los sectores productivos que la verdad la están pasando muy mal. Y eso se aprende todos los días, se evalúa todos los días, y lo que uno espera es que desde la oposición y de los sectores de los medios, que muchas veces en vez de contribuir a una situación que requiere de tranquilidad, de no volver loca a la gente, de no ir con mensajes contradictorios, se encuentra lo contrario. Obviamente uno no puede generalizar, porque hay realmente sectores de oposición constructivos y otros que realmente están jugando otro partido. Pero nosotros como funcionarios lo que nos preocupa es tomar las medidas que correspondan, acompañar, estar presentes. Muchas veces tampoco tenemos demasiado para dar, porque el daño que está haciendo el coronavirus en nuestro tejido social, productivo, es tan enorme que no hay política pública que pueda compensar completamente. Pero eso no impide que el Estado esté presente y que hagamos lo que nos toca, que es asumir la responsabilidad de transitar este momento de la mejor manera posible. Te voy a tutear porque, digamos, por una cuestión de edad, pero por supuesto, digamos, con todo el respeto, ¿no? Vos lo que estás planteando, en rigor, es una asimetría muy grande. Creo que no se ha planteado, por lo menos yo no lo he escuchado como una idea, me parece muy interesante. Es decir, nada puede competir contra el COVID-19, digamos, contra esta pandemia. En todo caso, lo que uno hace es tratar de mitigar sus efectos. Es que en términos económicos, la destrucción que genera el COVID, primero obviamente en la salud y en el sistema sanitario, y los recursos que tienen los estados para poder enfrentar esa situación. Vos pensás que la economía del mundo el año pasado perdió millones de empleos, perdió miles de millones de dólares de producción. Estados Unidos, 3,5% de caída del Producto Interno Bruto el año pasado, la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en situación de guerra, hay que decirlo en esos términos, porque si no después uno tiene la tentación de analizar las variables económicas o la situación económica como si estuviésemos en una situación normal, pero no pasa eso. Entonces, lo que sí nos da tranquilidad, por lo menos a nosotros, y particularmente voy a hablar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que tanto el Estado Nacional, a partir de todos los programas que viene desarrollando, como desde la provincia, con las restricciones que tenemos, estamos desarrollando la mayor cantidad de políticas posibles para mitigar ese impacto. Y vos también recordás que cuando nos tocó asumir, desde el punto de vista de los desafíos económicos que teníamos, estaba renegociar la deuda impagable que dejó el gobierno de Macri, tanto en nación como en provincia. Estaba atender un problema central que vos mencionabas y que seguramente ahora hablemos, que es la inflación, que nos dejó con la inflación más alta desde el año 1991. Poner de pie una industria, un comercio, una actividad económica que estaba realmente muy complicado. Y yo te agrego uno más ahí, darle de comer a muchísima gente que no comía. Es que justamente todo esto que nos dejó el macrismo termina en los niveles de pobreza, en los niveles de falta de acceso a bienes esenciales de un montón de gente. Entonces, esos desafíos que estaban presentes en ese momento, cuando en el Estado también, y esto es algo muy importante que también no se marca mucho, cuando pasa un gobierno de características neoliberal como el de Macri, desguaza al Estado también. Le quita capacidades, le quita recursos, destruye equipos técnicos, destruye políticas que
cuando uno tiene que retomar la posibilidad de que el Estado esté presente de una manera inteligente para justamente lo que vos decís, en un marco de desigualdad enorme, poder ayudar al que peor está. Bueno, además hay que reconstruir el Estado. Y cada vez que viene un proyecto como el de Macri o el de Vidal en la provincia y destruye el Estado, arrancamos cada de 10 escalones más abajo. Entonces, imagínate, contexto económico y social muy complicado con un Estado que había perdido sus capacidades y a los 2 meses pandemia. Claro, la pandemia. Entonces, todo eso me parece lo que uno tiene que tener en cuenta y además, te sumo, no le pasó a Argentina esto. Cualquier país del mundo está enfrentando estos problemas. Entonces había que definir estrategias sanitarias, estrategias de acompañamiento económico a los sectores sociales. Y creo que uno tiene la tranquilidad, por lo menos yo viendo cómo se desempeña el gobierno nacional, el gobierno provincial, de que se está haciendo lo máximo posible y que nos queda transitar quizás el momento más complejo, que es el momento de mayor crecimiento de contagios, de muertes, de estas nuevas cepas que están generando un daño terrible, pero con el horizonte cercano que a medida que avance la vacunación vamos a poder ir dando vuelta a la página, pero bueno, nos queda este momento y ahora es cuando más responsables tenemos que ser. Recién hablabas del tema inflación, del tema precios y daría la sensación de que hoy es una parte fundamental de la agenda del gobierno nacional. Intuyo que también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es un distrito de los el más importante del país. ¿Cómo se está pensando tratar de mitigar el aumento de los precios, sobre todo teniendo en cuenta que los alimentos son un capítulo muy, muy relevante? Tal cual, porque primero, cuando vos tenés una inflación con una nominalidad tan alta, es decir, cuando la tasa de inflación es tan alta como la que deja el gobierno de Macri, vos ahí ya te cambia cualitativamente el enfoque respecto a las herramientas que tenés y cómo enfrentarla. Entonces, sabíamos que gran parte del problema tenía que ver con las devaluaciones monstruosas que había hecho el gobierno de Macri, con los tarifazos y con la desarticulación de los controles en mercados donde tenés tan pocos actores como en alimentos, en bebidas, en higiene, en insumos difundidos, ¿no? Que hay pocas empresas que tienen mucho poder y tienen capacidad de defender su rentabilidad e incluso incrementarla, como vimos el año pasado, cuando la economía cae casi 10 puntos, pero las principales empresas del país, alimenticias y de estos sectores, tienen ganancias superiores a las elecciones anteriores. ¿De dónde salió esa ganancia? De los bolsillos de la gente, a partir del poder que tuvieron para cobrar caro respecto a sus costos y tener mucha ganancia. Entonces, todo ese contexto llevó a que, desde el punto de vista de la administración macroeconómica, se eviten, por supuesto, saltos en el tipo de cambio, se tenga la discusión de tarifas como un factor en un contexto como este dinamizador de la inflación, y está el capítulo de alimentos, que sobre todo esta situación previa se monta un boom en los precios de los alimentos, de los insumos utilizados para diferentes industrias, que hoy todavía tenemos que resolver, porque lo que necesitamos es desacoplar o evitar o mitigar el impacto de la suba de los precios internacionales en los precios internos, porque cuando viene un impulso tan fuerte, después rápidamente se retroalimenta en el sistema de precios y estamos viendo la tasa de inflación que estamos viendo estos meses. Entonces, por eso, una de las medidas recientes que tomó el Gobierno Nacional, que es la suspensión de las exportaciones de carne, viene a atender una problemática, que es que la carne, el 20% de lo que nosotros gastamos en alimentos, creció 65% el precio en promedio en el último año, y los cortes que más consumimos todavía más. Entonces, eso tiene que ver con un cambio en el mercado mundial, que China entró a partir de mediados del año pasado, sobre todo como un gran comprador, empezó a comprarle a Brasil, a Estados Unidos, a Argentina, a Australia, y el crecimiento de las exportaciones y la suba de precios internos nos deja sin un alimento esencial. Entonces yo creo que este tipo de medidas, de entender que lo que pasa acá le pasa a Brasil, le pasa a Uruguay, pasa en el mundo, porque es un fenómeno y que por la particularidad de Argentina está pegando fuerte, exige medidas que atiendan estas cuestiones. Entonces, uno aspira a que en los próximos meses se vaya logrando una desaceleración de la suba de precios, porque esta es la contracara de otro objetivo, que es que se reactive la economía rápidamente a partir del crecimiento del mercado interno, y para eso tiene que subir el poder adquisitivo. ¿Y qué pasa con, yo a veces digo que también hay que hablar de los salarios, ¿no? Porque uno dice, bueno, los alimentos subieron mucho de precio, obviamente el salario pierde
competitividad en términos del poder de compra, pero también digo, en el mundo, ya desde hace muchísimo tiempo, lo que se registra es obviamente una tendencia, obviamente digo porque la verdad es que por las políticas que se han implementado, ¿no?, en muchos países que tienen que ver con el neoliberalismo, que van vaciando el poder adquisitivo del salario. Es decir, antes hacía falta, fíjense ustedes, en la década del 60, con un salario vivía una familia, a partir de un avance importante de años empieza a ser necesario 2 salarios, es decir, tienen que trabajar los 2 para mantener una familia. Hoy ya no alcanza, digamos, directamente. De hecho, está este fenómeno de gente con trabajo que no llega a la línea de pobreza, que es tremendo. Claro. ¿Y qué pensás de eso? No, que claramente hay que recuperar la pérdida de salario en el gobierno de Macri. En los últimos 2 años se perdió 20% de poder adquisitivo. La pandemia supone un golpe adicional y si bien el Estado viene desplegando en la provincia y en Nación políticas para sostener los ingresos, sobre todo los sectores más vulnerables, la salida es con más producción y más trabajo, porque cuanto más trabajo, más salario. Pero para eso tenemos que evitar que la suba de precios impida la recuperación del poder adquisitivo. Pero es como decía, son las 2 caras de la misma moneda. Entonces, en la medida en que se vaya desagregando los precios y se vaya recomponiendo el salario... Sí, claro, pasa todo en el mismo momento. Es el mismo fenómeno, pero tenemos que lograr que la trayectoria de incremento de salario sea consistente con la trayectoria de precios. Es el gran desafío, porque después lo que viene atrás de eso es que cuando la gente tiene más plata en el bolsillo, puede comprar artículos que hasta este momento no podía. No solo mejora las condiciones de vida, sino que después permite más producción, más trabajo y un círculo virtuoso que es el que tenemos que entrar. Claro, tiene un excedente, ¿no? Exacto. Deja de, por lo menos no tiene que poner todos sus ingresos en lo básico, en tarifas, en los alimentos. Y eso permite, por ejemplo, consumir ropa, alguna salida cuando se pueda, y eso es lo que va moviendo la rueda. Hoy, con las lógicas restricciones en algunas actividades y la caída de los ingresos de la población, ese fenómeno lo tenemos que generar lo más rápido posible, porque lo que estamos nosotros trabajando el gobierno es que la recuperación sea rápida, que haya una salida rápida, porque hoy no tenemos margen para esperar a que hay mucha pobreza, exacto, ¿no? Porque estamos en una situación muy delicada. Sí, siempre me gustó mucho el título de tu libro, todo precio es político. Me pareció una definición realmente importante. Te lo habrán preguntado infinidad de veces, acá en este programa te lo preguntamos nunca. Digo, ¿qué pensás de esta definición, digamos? ¿Por qué todo precio es político? Mira, en la facultad, cuando estudias economía, te enseñan que están los precios de mercado, que son cuando el Estado no se mete, no hace nada, y la oferta y la demanda definen, bueno, el tomate sale tanto, la gaseosa sale tanto, y eso se define en el mercado. Y te enseñan que hay unos precios que llaman políticos, que son los que fija el Estado, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos, o aquellos donde el Estado se mete tanto que no termina siendo un precio de mercado. Entonces, lo que nos enseña en la facultad, digo, nos enseñan porque la mayor parte de las carreras de economía tienen una visión muy ortodoxa. Perdieron la parte política en el medio, ¿no? En algún momento. Bueno, en los 70 se llamaba economía política la carrera. La perdieron, la dejaron la economía. Y entonces nos enseñan precio de mercado, bueno, precio político, malo. ¿Por qué? Porque acá está la ideología, el Estado que se mete, el Estado que arruina todo y que distorsiona y que genera problemas, y estas son las leyes de la naturaleza y el de mercado, la economía. ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos ves que vivís en una situación con mucha desigualdad, donde hay grandes empresas que tienen mucho poder para cobrar precios muy caros y quedarse con parte de los ingresos de la gente, en realidad, decidir que ese es el precio que rija es una decisión política. ¿Por qué es una decisión política? Porque está decidiendo el Estado, al no meterse, dejarlo, ¿no? Dejar el statu quo y que quienes tienen poder se aprovechen y que los más perjudicados estén peor. Entonces, no es que no es una decisión política, no es que acá los precios lo define el mercado, es como si lo definiera vaya a saber quién, y en el otro es una... Entonces, todo precio es político por eso, porque cuando vos decidís no hacer nada, es una decisión política. Y los precios, cuando el Estado no se mete, o cuando viene un gobierno como el de Macri y dice retiro todo y que lo defina el mercado, eso es una recontra decisión política, y es dejar a los sectores más vulnerables de la distinta cadena de valor a la buena de Dios, como se dice. A la buena de Dios, a la buena de Dios. Augusto, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muy amable, realmente.